Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido al canal de Máximo Moto, yo soy Jorge y en el vídeo de hoy vamos a ver qué tipos de guantes podéis encontrar en el mercado y sobre todo en este caso en Máximo Moto. Así que bueno, vamos a hablar de los guantes, vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a verlos al detalle. Así que vamos al lío, dentro intro. Bueno, moteros, ya sabéis que a todas las empresas que nos dedicamos al sector de la automoción nos gusta optar siempre por una máxima seguridad. En este caso vamos a hablar hoy de guantes. ¿Qué tipos de guantes podéis encontrar? Ya sabéis que los guantes no son obligatorios a día de hoy por ley, pero bueno, nosotros y vosotros ya sabéis y lo consideramos así, que son un elemento indispensable para cualquier motero o motera de seguridad. No solo por eso, sino que también pues, nos van a cubrir en caso de una climatología adversa, ya sea porque está lloviendo o porque hace mucho calor, y por supuesto nos van a proteger en caso de accidente. Vamos a ver que, bueno, dentro de Máximo Moto, aunque vamos a hablar de una forma más general, vamos a hacer tres grupos. Tenemos tres grupos de guantes: los guantes deportivos, los guantes touring y los guantes de estilo más urbano. Para aquellos moteros que sois muy tanderos, que os gusta entrar al circuito o que sois de ir por la calle con una equipación completa, como pudiera ser un mono o unas botas y unos guantes, tenéis que saber que existen los guantes deportivos. Los guantes deportivos siempre suelen ser de corte largo, ¿vale? de caña larga. De hecho, son los únicos con los que nos van a permitir entrar a rodar en un circuito y tienen unas características que los diferencian muchísimo de los otros tipos de guantes. Este tipo de guantes, y en concreto el que tenemos aquí, que es el Vela Venom RS Racing, son guantes que son altamente resistentes. Normalmente suelen estar hechos de piel o de cuero y bueno, pues llevan unas protecciones que suelen ser rígidas o semirrígidas tanto en los nudillos como en las articulaciones. Son guantes que tienen que aguantar muy bien un accidente, ya sea en un circuito o en la calle, por lo tanto resisten muy bien la abrasión. Y el material que mejor nos puede ayudar en caso de accidente pues siempre va a ser el cuero o la piel en cuanto a abrasión se refiere. Este tipo de guantes vienen con unas costuras muy reforzadas, ¿vale? Que bueno, pues lo diferencian mucho de los guantes de calle que diríamos normalmente. Como ya sabéis, cuando estamos llevando una moto en circuito necesitamos tener el mayor tacto posible y los guantes deportivos o los guantes racing nos dan ese tacto que tanto necesitamos. Por eso estas son las características que podemos encontrar en este tipo de guantes. Como ya sabéis, no hay muchos tipos de guantes deportivos y siempre tenemos que saber muy bien elegirlos y que se adapten muy bien a nuestras manos, porque rodar en un circuito o rodar en la calle, sobre todo en circuito a altas velocidades, tiene que ir acompañado siempre de una gran protección y que nos sintamos también como pilotos muy cómodos. Vamos ahora con el segundo grupo de los guantes que podemos encontrar hoy en día en el mercado. Hemos hablado de los guantes racing o los más deportivos y ahora vamos al grupo de los guantes touring. Como ya sabéis, los guantes touring siempre son o suelen ser guantes de caña alta. Son guantes que va a utilizar una persona que de normal va a hacer muchos kilómetros o va a hacer un gran recorrido. Por lo tanto, aparte de la seguridad, obvio que tiene que ser un guante que nos dé muchísima comodidad. Vamos a hacer muchos kilómetros y tenemos que ir cómodos en la moto. Son guantes que también llevan una protección, aunque bueno, pues suele ser una protección no tan buena como las que llevan un guante deportivo. Muchas veces estas protecciones suelen ser internas, ¿vale? Las llevamos dentro de los guantes y no suelen llevar protecciones en las articulaciones. Estos guantes los solemos encontrar con diferentes tipos de materiales, ya bien sea guantes touring de cuero o textiles. Pero vamos, un aspecto muy importante o algo que solemos buscar cuando compramos un guante touring es que lleven o que sean impermeables, ¿vale? Que lleven una membrana impermeable o bien que lleven un forro térmico, porque bueno, pues ya sabemos que cuando estamos haciendo un largo viaje podemos encontrarnos muchísimas dificultades por la carretera, muchísimas inclemencias, sobre todo meteorológicas.
Por lo tanto, es muy importante que cuando busquéis un guante touring, que os fijéis, sobre todo, obvio, en la talla, que os sean cómodos, pero que intenten llevar un forro térmico o una membrana impermeable. Y en el tercer grupo de guantes que podemos encontrar, pues podríamos ver los guantes que son más de estilo urbano. Son guantes que normalmente suelen ser de caña corta, nos suelen brindar un gran confort, suelen ser bastante elegantes y también deben o deberían llevar protecciones, pero vamos a encontrar siempre menos protección que en un guante de tipo deportivo. Con un guante urbano vamos a buscar siempre que sea sencillo, ligero y que nos aporte un máximo confort a la hora de conducir nuestra moto, porque lo vamos a llevar el día a día. Van a ser muchísimas horas, puede ser que sea por la mañana, por la tarde, en diferentes horarios y en diferentes tipos de climas. Estos, los guantes Vela Apollo, son los guantes que nos podrían servir perfectamente para el día a día, para un uso urbano. Bien sea para llevarlos con una scooter, con una moto custom o con una moto de mayor cilindrada o diferente tipo de moto. Tienen que cumplir estas características para que se adapten al uso que nosotros vamos a necesitar. Aparte de estos tres grupos, el que hemos comentado de guantes urbanos, guantes touring o guantes deportivos, también tenemos que tener en cuenta la estación del año en la que vamos a utilizarlos. Y para ello pues existen guantes de invierno o guantes de verano. Si lo que vamos a hacer, por ejemplo, es rodar en verano, tenemos que saber varias cosas. Tienen que ser guantes cómodos, sabemos que en verano es muy difícil rodar. De hecho, muchos moteros y moteras en verano obviáis el hecho de llevar unos guantes porque hace calor. Mal, sabéis que esto está mal. Siempre tenéis que ir protegidos. Por lo tanto, siempre tenéis la posibilidad de buscar un guante que sea cómodo, sobre todo que sea transpirable, que lleve un buen forro o una buena malla que deje pasar muy bien el viento y que no, pues, bueno, que no sufráis a la hora de llevar la moto. Son guantes de caña corta y también tienen que llevar protecciones, bien sean protecciones externas o protecciones internas. En este caso hemos elegido unos guantes que a nosotros nos gustan mucho, nos encantan, son los Vela Cirrus Camo, con un estilo de camuflaje muy chulo y nos gustan mucho porque para verano van fenomenal, son micro perforados y siempre pues, nos van a brindar protección, pero sobre todo comodidad. Y en el caso de que lo que vayamos a hacer es rodar entre tiempo o en un clima más frío, pues vamos a optar siempre por unos guantes de invierno. En este caso los guantes que hemos visto de touring también son unos guantes de invierno. Hemos visto todas sus características y como siempre lo que más podría recalcar es que lleve un forro térmico y una membrana impermeable, que sean de caña alta o larga y que sean muy cómodos. Esto es lo que vamos a buscar cuando busquemos o compremos unos guantes para invierno, que tengan también protecciones ya bien sea externas o internas. Por lo tanto, y para finalizar, después de haber visto todos los grupos de guantes que podéis encontrar en el mercado, tenéis que haceros una pregunta. ¿Qué tipo de moto tenéis? ¿Qué tipo de uso le dais a vuestra moto? ¿Cuántos kilómetros hacéis? ¿Dónde vivís? En el lugar en el que vivís, ¿qué estación es la que más predomina? Estas son cosas que tenemos que tener en cuenta, que tenéis que tener en cuenta los clientes cuando vayáis a comprar unos guantes y sobre todo que os los probéis, que sepáis que con el tiempo, si son de piel, suelen ceder. De normal aconsejamos siempre coger una talla más de la que vosotros utilizáis. Y bueno, este sería el vídeo de hoy en el que hemos analizado los diferentes tipos de guantes que podéis encontrar en el mercado. Oye, si te ha gustado el vídeo, pues ya sabes que te puedes suscribir a nuestro canal, darle un buen like, activar la campanita o decirnos qué os han parecido. Si tenéis alguno de estos guantes, nos gustaría saber cuál es vuestra opinión. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Mucho Gas Riders.